Cotidianamente estamos escuchando en los medios de comunicación y en las redes sociales de una palabra que a lo mejor se ha manoseado mucho. Estoy hablando de los derechos humanos. Hablan de los derechos humanos por todas partes, en todos lados. Pero la pregunta es, ¿usted sabe qué es lo que son los derechos humanos? ¿Usted sabe el detalle de lo que implican los derechos humanos? Veamos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna por raza, sexo, nacionalidad, idioma, religión o cualquier otra condición. Son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables y tiene como objetivo garantizar la dignidad y el bienestar de las personas. Principalmente los derechos humanos son basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y estos son algunos de los derechos fundamentales. Escuche usted, ponga mucha atención, esto es muy importante. Derecho a la vida, libertad y seguridad personal. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Derecho al conocimiento ante la ley. Derecho a la igualdad ante la ley y un juicio justo. Derecho a la privacidad y a la protección de la vida privada y familiar. Derecho a la libertad del pensamiento, conciencia y religión. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. Derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Derecho al trabajo, salario justo y condiciones laborales dignas. Derecho a la salud y al bienestar implícito en diversos tratados. Y finalmente, como último punto, dice derechos a la participación política y elecciones libres. Estos derechos están protegidos por la ley nacional e internacional, como tratados y convenciones de las Naciones Unidas. O sea, lo que me están diciendo acá es que las Naciones Unidas son las cuales deberían resguardar el cumplimiento de todos los derechos humanos. Ahora bien, ¿se cumple esto? ¿Pasa esto? Esto que son derechos, no son recomendaciones, son derechos. A mí me gustaría saber, caso si la ONU realmente resguarda esos derechos. ¿Cómo lo hace? Porque estamos hablando de situaciones que están pasando en todas partes del mundo donde no se respetan los derechos humanos, donde los políticos se llenan la boca y sus discursos acerca de los derechos humanos, pero los derechos humanos son ultrajados día tras día en distintas latitudes del mundo y en distintos aspectos. Pero quiero llegar a un punto importante, la distribución del presupuesto de las Naciones Unidas. El presupuesto de la ONU para actividades regulares del año de 2024 a 2025 ha sido de aproximadamente, escuchen la cifra, 3.200 millones de dólares. Pero esto incluye no solo las sesiones, sino también los gastos operativos, programas de desarrollo, mantenimiento de la paz y otros costos asociados. ¿Cuáles son esos otros costos asociados y cuál ha sido el trabajo real, efectivo en terreno de la ONU resguardando los derechos humanos?
A lo mejor yo estoy muy desinformado, pero tenemos una Cuba que lleva 65 años de una dictadura comunista, donde la gente está sufriendo hoy día por apagones eléctricos porque el país está realmente en una crisis. Hay una corrupción increíblemente importante en Cuba y no hay intervención de la ONU en absoluto. La ONU está haciendo la vista gorda. Como también podríamos nombrar qué es lo que está pasando en Venezuela, que en Venezuela también hay una dictadura, también hay violaciones de derechos humanos de todo tipo, y es cosa de que tiremos este video hacia atrás y empecemos uno a uno de estos 13 puntos para ver cuál no se cumple y cuál se cumple. Pero usted y yo sabemos que esto no se cumple. Y no se cumple porque, y el punto es que la Organización de las Naciones Unidas es un nido, es un enjambre de políticos ineptos que solamente van a sesiones a levantar la mano y a dar discursos políticamente correctos. Pero la pega no termina ahí. No hay intervencionismo, no hay sanciones, no hay acciones reales para tratar de penetrar, y estoy dando un ejemplo solamente de 2 países sudamericanos, que podría nombrar más, en las cuales se ve la ausencia de esta organización. Es una organización completamente inoperante y, por qué no decirlo, en la práctica innecesaria. Estamos viviendo en estos momentos el primer día de diciembre y el próximo año, en enero, vienen 2 cambios de régimen importantes en América. Tenemos uno que está la reelección del presidente electo Trump, que va a asumir su segundo mandato, y tenemos un punto suspensivo. Y este punto suspensivo es Venezuela. Nosotros sabemos, y lo hemos cubierto acá en el canal, que hay indicios de una operación que se llama Ya Casi Venezuela. Una organización dirigida por el señor Prince, la cual va dirigida a organizar una toma de mando en Venezuela para liberar a Venezuela de la dictadura de Maduro. Ahora mi pregunta es, ¿por qué tiene que una organización privada recolectar fondos privados, de fundaciones, de organizaciones, a lo mejor de gobiernos en secreto que quieren aportar para lograr ese cometido? ¿Por qué me pregunto esto? Porque la situación no se entiende. Tienes una organización de paz que se llama Naciones Unidas, que con mucha razón hay gente que le llama Naciones Hundidas, que no está haciendo el trabajo. Y entonces uno podría llegar a pensar que una organización privada, como una empresa de seguridad a la que uno contrata por tener los servicios, va a tener que penetrar un país para lograr hacer lo que las Naciones Unidas no han hecho. Aquí el tema es no los dictadores. Acá el tema es la seguridad de la ciudadanía, de una palabra también manoseada, del pueblo. Porque en estos momentos estamos viendo 2 países, que lo estoy nombrando, que podría nombrar más, reitero, por favor, Cuba y Venezuela,
donde los derechos humanos no se han respetado por generaciones y donde los políticos han abusado de la ciudadanía por generaciones. Son generaciones que muchas veces sus familias se han tenido que dividir para emigrar de esos dos países. Es una ciudadanía que ha tenido que sufrir el vivir bajo la condición de la pobreza, con privaciones de todo tipo. Estos cortes eléctricos que se están viviendo en Cuba no son nuevos. Que se está sabiendo poco, sí, porque ellos están en manos de una dictadura, eso significa que tampoco se sepa todo lo que está pasando. Pero sabemos que hay cientos de muertos que han tenido que sufrir sus familias el desamparo de no poder tener una máquina conectada a un enchufe y han tenido que perder su familia, su familiar. Estamos viendo situaciones que en Venezuela se hacen arrestos, se hacen detenciones completamente arbitrarias, incluso a menores de edad, y toda la sociedad internacional, independientemente de las buenas voluntades de algunos sectores, sigue callando y obviamente, vuelvo al punto, las Naciones Unidas no han servido de nada. ¿De qué sirve tener una organización de las Naciones Unidas si realmente esto solamente sirve como tribuna política o como pagadora de favores políticos? Es que esto no se entiende. Y lo peor de todo es que van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años y se sigue escuchando acerca de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, y en verdad nadie hace absolutamente nada.